Miriam, estamos acostumbrados a ver el holocausto y las cintas del holocausto de una manera, pero Unsere Kinder nos presenta algo totalmente diferente. ¿Qué nos presenta? ¿Qué nos deja? Mira, Unsere Kinder sí rompe con las ideas de lo que estamos acostumbrados a ver del holocausto, porque justamente primero es una película después de la guerra, 3 años después de la guerra, que eso es impresionante, lo hace justamente la comunidad judía polaca, empezando por ahí. Vemos que sí hay una organización después de la guerra en Polonia. En realidad en Lodz, 250,000 judíos se reunieron y se organizaron. 3 años después ya tenían organizada una cooperativa fílmica, porque la industria fílmica en Polonia había desaparecido, y ellos ya tenían organizada una cooperativa que se llama Kinor, que quiere decir arpa, y organizan esta película donde los protagonistas son los niños. Los niños en realidad son la voz y la mirada del trauma de la guerra. Y hacen una mirada del trauma de la guerra muy interesante, porque le ponen palabras a esto con sus experiencias escénicas. Lo que nos dan es un lugar de esperanza y de sentido de vida para el futuro. Eso es una situación muy distinta de lo que estamos acostumbrados a ver en el holocausto, ¿no? O las cosas alrededor del holocausto, los niños hablando, huérfanos de guerra, que han vivido la traumatización, pero que terminan gracias a apalabrar las cosas, dándole sentidos y encontrando una esperanza y un futuro. En un país donde sabemos que estaba, digamos, el comunismo como sistema, donde lo último que querían era saber sobre el dolor y el trauma. Querían solamente ver niños jugando alrededor de las flores, y este grupo de Kinor logra hacer otra cosa en un film que también no solamente es drama, es comedia y es documento. Es un documento histórico a través de la comedia melancólica. Hay varias cosas que ya brincan luego. La primera es después de una guerra, donde además se extermina a casi toda la población judía de Polonia, donde se supone no quedan gente de la comunidad. ¿De dónde surgen 250,000? ¿O de dónde surgen esta gente de la comunidad que decide hacer a alguien de esta manera, decide hacer una película? Segundo, es muy curioso, de por sí quedan poquitos, de por sí acabas de pasar una guerra, y de repente, ¿por qué preocuparte por hacer una película cuando habría que preocuparse por primero hacer negocios, vivir, sobresalir? O sea, sobrevivir después de lo que te ha pasado, buscar a tus familias, y de repente se te ocurre hacer una película. Y tercero, ¿cómo estos niños y esta gente tienen la cabeza de ver algo positivo y algo de este sentido después de todo el sufrimiento de la guerra? O sea, es increíble porque tiene todo este humor judío de poder hacer esta comedia melancólica, drama y documento al mismo tiempo, en este momento de 3 años después de la guerra, que quiero decirte que lo hacen además puros sobrevivientes. Desde el camarógrafo hasta todos los niños fueron sobrevivientes. ¿Cómo llegan a ser 250,000 en Lodz? Sabemos que cada persona que llegaba a Polonia, por ejemplo, mi familia que llega a Varsovia y está destruida, les dicen que se sigan a Lodz, que ahí se están reuniendo todos. Y se sabe que 70,000 judíos sobrevivieron en Polonia y 200,000 sobrevivieron en Rusia. A Lodz llegan 250,000 y ahí se organizan de tal forma, por eso te digo que rompe con todas estas ideas de lo que es el holocausto, de querer hablar sobre ello y de querer hablar sobre ello de esta manera y con los niños, a través de la voz de los niños y de dos comediantes, que eran los dos comediantes más conocidos de Polonia, que después también fueron muy conocidos en Israel,
que son Jigan y Schumacher. Ellos son los protagonistas adultos, que por eso tiene este juego en la película de una forma sumamente interesante, tal manera que es una película que se busca restaurar, porque ahora te cuento toda la historia misma de la película por el tema queda prohibida. Exacto. Yo te iba a preguntar, siendo una película de este estilo, con estos personajes como Schumacher, que son íconos de lo que es el cine en un momento dado, del gusto, hasta del teatro, del humor judío, ¿por qué no sabemos de esta película tan interesante? O sea, oímos de otras películas y de Spielberg y muchos otros. ¿Por qué esta película quedó en el olvido en cierta manera? Totalmente. Y no nos llegó a esto hasta estos días, que además no la rescata la comunidad en cierta manera, no la presenta, sino la rescató, por ejemplo, la UNAM. Exactamente. Bueno, sí también ya la presentamos en Ramat Shalom, también aparte de la UNAM, y se va a presentar también en Betel justamente alrededor del Día de la Liberación de Auschwitz, el 27 de enero, alrededor de esa fecha, para quien esté interesado en verla, la vamos a presentar allá y vamos a tener un foro de discusión, porque eso es lo más importante. Es una película del pasado que nos habla profundamente del presente, por desgracia. Es decir, en este mundo seguimos teniendo violencia, los niños y jóvenes siguen sufriendo brutalmente en todo el mundo. Aquí pues, acabamos de vivir esta situación tan dramática en París, pero también hace muy poco vivimos y seguimos viviendo en México toda la deshumanización a los niños y a los jóvenes, Ayotzinapa como el símbolo de toda esta destrucción, donde no son los 43, sino como después de los 43 nos enteramos de fosas y fosas comunes, de huesos apilados, que silenciosamente están ahí, Claro. quiénes son y qué está pasando. Entonces, es una película del pasado que nos habla del presente y que, quiero decirte, sí quedó olvidada. Olvidada justamente porque el mundo quiso que se olvidara. La prohibieron. ¿Quién la prohibió? La prohíben en Polonia, digamos, los comunistas. Interesante porque les prestan las cámaras el Ejército Rojo para hacerlas, que es la única forma que había ahí para tener cámaras. Hacen la cooperativa y buscan donativos de los judíos americanos para poder hacer la película. Esta y otras más. El productor es Shaul Gotskind y el director es Nathan Gross, que es gente muy joven que quiere mostrar qué está pasando con la comunidad judía en Polonia en ese momento. La prohíben por el tema y cuando Gotskind sabe que la prohíben, la saca como paquete diplomático por Turquía a París, justo a París, pensando que la va a poder presentar allá. Y se sorprende que tampoco en París quieren escuchar sobre lo que pasó. Entonces queda escondida en una bodega en París y la descubren realmente hasta el 79, porque la película se termina en el 48, hasta el 79 encuentran un rollo original de nitrato y se la llevan a Tel Aviv a tratar de presentarla. La presentan en un pequeño cine, ven que está profundamente dañada y Still Lauder, que tiene una fundación, Ronald Still Lauder, decide restaurarla por la importancia del documento, porque no nada más es por el tema, sino porque es la última película en yiddish hecha en Polonia, porque está hecha por puros sobrevivientes, porque es de los poquísimos documentos que tenemos de la comunidad judía polaca después de la guerra, porque es la primera película que habla sobre una crítica sobre la representación ingenua y sentimental del Holocausto. Por todo esto, porque es una experiencia alrededor del trauma de una manera distinta, de un intento de elaboración y del manejo del proceso, de decir, si vamos a hablar, entonces las cosas pueden ser de otra manera. Con esta elaboración de la memoria que nos lleva a un posible porvenir distinto. Oye, pero además esta película te toca en lo personal. Curiosamente, o sea, después de esto, te toca en lo personal. Platícanos. Profundamente.
¿Por qué te toca en lo personal? ¿Qué involucra esto? Bueno, pues porque toda esta historia tiene que ver con mi familia, directamente con mi padre. Mi padre es uno de los niños que escogen para hacer la película, esta película tan interesante que él habló toda la vida Nuestros niños. de nuestros niños, Unsere Kinder. Habló toda la vida de la película que había hecho en Polonia después de la guerra, él y mis abuelos. Y cada vez que venía Reagan a México y nos veíamos en casa, hablaban de dónde está la película, qué pasó con la película, pero nunca nos hablaron de qué trataba la película. Y la Fundación Ronald T. Lauder, que la restaura, en el 91 se hace por primera vez el estreno en Nueva York y nos llaman. Sabían que estaba tu papá en la película, sabían todo. ¿Sí sabían quiénes eran los actores, quiénes eran los niños? Ahí está escrito y buscan por todo el mundo a todos los que habían participado en la película para juntarlos en ese estreno tan esperado por todos. Cuando nos llaman que están buscando a Yuri Grinberg, mi papi ya había muerto en el 80, estaban en el 91, pues claro que casi nos infartamos. Y bueno, nos explican. Sí era cierto lo que decía tu papá, ¿verdad? Sí, no, qué bárbaro, fue una cosa muy impactante, muy emocionante para todos. Nos fuimos a ver la película todos y cuando vemos de qué se trata bueno, llorábamos todos de la sorpresa porque mi padre vivió con toda esta ideología en la vida, con esta posibilidad de hay que hablar, pero sobre todo hay que crear con el dolor, hay que ayudar al otro con el dolor y bueno, nos sorprendíamos y yo estaba haciendo mi tesis de maestría justo sobre la elaboración del duelo y su transmisión a la segunda y tercera generación después del Holocausto, que tenía que ver con esto, o sea, en el silencio es donde se establece la transmisión traumática del horror y del retorno de lo reprimido. Y aquí estábamos viendo cómo podíamos hacer para que esto no fuera tan dramático, o sea, cómo la palabra tenía este poder. Entonces, realmente todos estábamos como muy conmovidos frente a esta situación.